profesión y me da mucho gusto estar aquí porque me hace recordar que en el año 2016 vine aquí, pero como par evaluador para la evaluación de su acreditación de la Escuela Profesional de Enfermería con el primer modelo. Entonces fui miembro del equipo evaluador para su proceso de acreditación y por eso me da mucho gusto volver a estar nuevamente en este centro de estudios y mucho más aquí en la Escuela Profesional. Bien, entonces el tema que hoy día se va a abordar y que se ha coordinado con la consultoría es la evaluación por competencias. Si bien es cierto, ahorita hablar de competencias se habla mucho, ¿no? Se habla mucho, hay muchos conceptos, hay muchas definiciones, muchas interpretaciones y es como que en la calidad universitaria o en las universidades, hablar en la actualidad del enfoque por competencias o hablar de la evaluación por competencias como que está de moda, porque es una necesidad de repente, porque es una exigencia o porque de repente está contemplado dentro de los estándares de acreditación de SINIASE o porque nos lo está exigiendo de repente Minedu. Y se habla mucho, pero del hablar a la acción hay una gran brecha. Y la idea es ahora poder dialogar, poder presentar algunas ideas fuerzas y conjuntamente con ustedes hacer esta reflexión en el significado que tiene realmente de un trabajo por competencias y mucho más de una evaluación por competencias. Estamos terminando una pandemia que todavía nosotros no logramos estabilizarnos en lo que es la enseñanza-aprendizaje y para todas las universidades, mucho más para nosotros como salud, ha sido un gran reto el tener que cumplir, ¿no? O el lograr las competencias en nuestros estudiantes en un contexto virtual, en un contexto no presencial. Un gran reto para salud, para enfermería, cómo poder al estudiante de repente que tenga la competencia o la habilidad o la destreza de repente en inyectables cuando no hemos tenido una práctica presencial. Entonces ha sido un gran reto que de repente nos ha servido también para reflexionar y aparte del reto del logro de competencias, en nuestros estudiantes ha sido el reto también del uso de las tecnologías, ¿no? De las herramientas digitales para poder cumplir con nuestra función. Entonces es un poco el objetivo de esta sesión presencial y es una sesión híbrida, ¿no? Porque tenemos un saludo para todos los colegas que están en el aula virtual. Siguiente, por favor. Bueno, es el equipo que hemos venido trabajando aquí de la consultoría con ustedes, mi persona, la doctora Glenda, la magíster Regina y Juan Paul. Jean Paul. La evaluación del logro de competencias de asignaturas y perfil de egreso. Vamos a, en esta sesión, tratar de entender y comprender cómo debemos articular desde nuestra propia docencia, desde nuestro propio ejercicio docente, del logro de competencias en nuestras asignaturas en las cuales somos responsables y de qué manera ese trabajo contribuye a un logro de competencia del perfil del egreso, que ahora para las nuevas exigencias de calidad, toda la construcción que se realice desde la formación propiamente de la universidad, de la facultad, de la escuela, del departamento, ¿no? Dentro de nuestra malla curricular o el plan de estudio, tiene que estar dirigido al cumplimiento del logro del perfil del egreso, que posteriormente lo vamos a ver en un gráfico. Entonces yo quiero iniciar, ¿no? Con un video motivacional que nos va a ayudar un poco a reflexionar sobre este quehacer que corresponde básicamente al trabajo por competencias. Entonces vamos a observar el video, la siguiente por favor, que es un video de muy corto, de 2 minutos, pero sin embargo luego vamos a dialogar cuál es el mensaje de este video y cómo lo podemos nosotros relacionar con el trabajo por competencias. Por favor, ¿podría compartirlo en pantalla completa? Gracias.
A ver, un ratito. ¿Problemas tecnológicos? Sí. Por el hecho que está en el Facebook del video, no se puede visualizar. Ah, ok. Estoy pidiendo correo. A ver, un ratito, a ver, para que podamos lograr proyectar el video. Listo, entonces ya está el video, vamos a prestar atención, por favor, y luego dialogamos. No se logra ver en la pantalla que comparte. Toda la pantalla. Claro, pero con el Facebook no. ¿Podría retroceder un poquito, por favor? Ok. 2008. Bien, ¿qué hemos logrado observar en este video? Perseverancia, continuidad, 2018, séptimo puesto, 2012,
medalla de bronce, 2016 medalla de bronce y 2020 medalla de oro. ¿Cuál es el mensaje? Hay que seguir en el esfuerzo, seguir adelante, la perseverancia, la continuidad, el esfuerzo, el trabajo, etcétera. ¿Cómo nosotros lo podríamos eso llevar al trabajo por competencias? Que también las competencias del trabajo, estimados colegas, va a costar. El trabajo por competencias, el logro de decir, ya estamos trabajando por competencias, no es mágico. Es un largo camino que va a requerir de constancia, de perseverancia para poder decir, realmente estamos trabajando o estamos evaluando por competencias. Y a veces en algunas oportunidades que he tenido de compartir con otros colegas en otros lugares, siempre dicen, sí, pero la realidad de las universidades públicas o la realidad de las universidades es diferente, que lo que me pide la competencia, el uso de determinadas herramientas o estrategias, pero yo tengo 40, 50 estudiantes, ¿cómo voy a trabajar? Entonces, definitivamente, la mirada del logro o del trabajo de competencia va a significar un gran reto. Pero, sin embargo, a medida que nosotros como docentes vayamos entendiendo y comprendiendo el significado del trabajo por competencias, eso va a ser como este video que vamos a llegar en un momento en que ya el trabajo es rutina, va a ser parte de nosotros, parte de nuestro quehacer, sin que eso signifique mayor esfuerzo, mayor trabajo, estrés, dedicación o decir yo no puedo, eso es para el pedagogo, para mí no o no vamos a lograr. Entonces, es un poco la idea de esta sensibilización. Entonces, nosotros vamos ahora a reflexionar respecto a este interrogante. Los docentes universitarios, cuando evalúan, ¿suelen ser un jurado o un entrenador? Cuando evaluamos, pongámonos en nosotros, nuestra autorreflexión. En la medida como venimos desempeñando nuestras funciones, llega de repente la evaluación programada, la primera unidad, segunda unidad, o usted quiere de repente medir el logro de esa sesión. Cuando evaluamos, ¿cuál es el rol que asumimos? ¿Estamos evaluando como si fuéramos jurados o estamos evaluando como si fuéramos entrenador? Como entrenador, ¿y por qué estamos evaluando? ¿Cuál es la característica de usted, colega, evaluando como entrenadora? Bueno, la finalidad de un entrenador es que continuamente uno tiene que estar, ¿no?, viendo, por ejemplo, el avance, ¿no?, del estudiante, ¿no? Y a medida como él va avanzando, también nos damos cuenta el logro que va alcanzando, ¿no? Perfecto, muchas gracias, colega. Entonces, qué bueno, aplaudible si realmente ustedes están evaluando con esa mirada de entrenadores y no con la mirada de jurado. Y si no lo estamos haciendo, lo ideal es que cuando formemos y cuando evaluemos, sea desde un rol de entrenadores, no de jurado, porque el jurado solamente se sienta y pregunta y mide y evalúa, pero no fue parte de, no se involucró en ese logro para el resultado. Solamente decimos está bien o está mal, y la pregunta, como cuando somos jurados de tesis o jurados revisores, o cuando evaluamos y colocamos de repente un examen como si fuéramos jurados. Quiero ver si va a responder, si estudió o no estudió, y se acabó. Y no estamos dándole la mirada de entrenador. Siguiente, por favor. Entonces, frente a esta respuesta, estamos dándonos cuenta que existe una diferencia entre asumir un rol de jurado y un rol de entrenador. Desde un rol de entrenador, ¿cuál debiera ser el perfil de un docente universitario? Desde un rol que entrena.
¿cuál debe ser el perfil de un docente universitario si nos ponemos en el rol de ser docentes, entrenadores y no docentes jurados, y más cuando lo aplicamos a la evaluación? ¿Perdón? Bueno, con respecto al perfil, uno, tener conocimiento, Conocimientos, también la experiencia, experiencia, la capacidad también de poder ver, ¿no?, el error del otro, ¿no?, ir a su mejora, saber entender, empatía, ya. empatía, exacto. Cierto. Nosotros, si estamos aquí asumiendo este rol de docentes universitarios, hemos pasado por los primeros, ¿no? El conocimiento, ¿no? Porque hemos tenido que demostrar nuestros conocimientos para una plaza, sea de contrato, de nombramiento. Experiencia, porque también nos han medido en la evaluación para esa plaza, nuestra experiencia ha tenido un puntaje, ¿no? Pero no nos han medido la parte empática, porque eso es un poco subjetivo, pero de repente debieron medirnos, ¿no? Porque hay ese tipo de situación que muchas veces ya hay evidencias científicas de algunas investigaciones que cuando se mide la variable del estrés académico, los estudiantes suelen decir que quien los estresa es su docente. En los resultados sale eso, le estresa a su docente por la metodología, por el carácter, por la personalidad, por cómo desarrolla el curso, es decir, que el estudiante en vez de ir predispuesto o motivado para aprender, más bien emocionalmente se va a crear, ¿no? Claro, ¿no? Entonces no va a permitir que los conocimientos ingresen, porque nosotros somos personas integrales y nosotros lo sabemos mucho más como salud, que para que haya un aprendizaje va a tener que intervenir el factor social, el factor emocional y el factor cognitivo. Entonces, si ya va a haber esa situación de que el estudiante va a sentir con la personalidad, con la metodología del docente, básicamente no va a aprender. Entonces, sí existe una diferencia entre ser docente jurado o ser docente entrenador. Entonces, ese perfil o ese rol que tenemos que asumirlo como docentes entrenadores, como coach, ¿no? También tiene que evidenciarse en el rol que tenemos en la evaluación. ¿Por qué el estudiante se estresa en una evaluación? ¿Por qué el estudiante, cuando nosotros también hemos pasado y seguimos pasando, porque nos seguimos perfeccionando, por qué existe este estrés frente a una evaluación? Digamos que de repente le hayan dicho hoy día sus autoridades, al finalizar hay un examen de 50 preguntas y quien desaprueba no va a ser renovado en el contrato, va a tener puntaje de mérito. ¿Cómo nos sentiríamos? Presionados, ¿no? Presionados, tensos, angustiados, de repente diciendo a la colega, nos unimos, ya nos ayudamos, porque hay una cierta presión. Cuando pasa eso, ¿será que realmente estamos asumiendo el rol de entrenadores también en la evaluación? ¿O es que porque realmente estamos dando la imagen, ¿no?, de ser docentes jurados en la evaluación? Porque cuando uno está jurado, me están evaluando, uno se siente nervioso, porque siento de que todo lo que estoy diciendo me están evaluando, ¿no? Porque me lo están calificando. Entonces, eso va a crear definitivamente un estrés. Pero si nosotros como docentes asumimos el rol en la evaluación de entrenamiento, el docente y el estudiante va a decir, bueno, me entrenaron para esto y tengo que demostrarlo. Yo he medido mis procesos y mis avances, que eso lo vamos a lograr con la metacognición, con la coevaluación, con la autoevaluación, de modo que el estudiante se va a sentir seguro de lo que aprendió, comprendió y aplicó.
Pero si el estudiante no se siente seguro, si el estudiante sintió que su docente fue jurado siempre y llega el examen y sabe que ese examen va a depender si va a repetir el curso, si esa nota le va a traer problemas en calificación para seguir de repente como alumno regular o que le va a traer problemas con familiares, etcétera. Entonces va a causar cierta tensión. ¿Por qué? Porque nosotros también seguimos siendo jurados en nuestro rol como docentes en la evaluación. Entonces, las características que tiene que tener una evaluación por competencias es lo que vamos a descubrir en el transcurso de este tiempo que vamos a tener para analizar, concientizar, reflexionar y asumir un rol y un compromiso frente a lo que es el logro o el desarrollo de competencias en nuestros estudiantes y esa gran responsabilidad que tenemos nosotros como docentes entrenadores, como docentes coach para el logro de competencias de nuestros estudiantes, de nuestros futuros colegas. Entonces, eso va a ser la gran satisfacción de decir que tenemos colegas destacados y decir, fui parte del proceso de formación de ese profesional, no porque fue parte, fueron nuestros estudiantes. La siguiente, por favor. Entonces, si estamos reflexionando frente a estas interrogantes de la necesidad que tenemos que no ser jurados, sino ser entrenadores, de la diferencia que debe existir entre una evaluación como un rol jurado o como un rol entrenador y del perfil que debemos tener nosotros como docentes, porque si quiero lograr la competencia de un estudiante, yo como docente tengo que ser competente. O sea, no puedo pretender que mi estudiante, y voy a medirle si es competente o no es competente al finalizar una asignatura, al finalizar una temática, una unidad o al finalizar su formación de estudios. No puedo pretender medir si mi estudiante o mi egresado es competente si yo, como docente, no estoy evidenciando que soy competente. Entonces, hay un compromiso, ¿no? Desde nuestra responsabilidad como docente. Por lo tanto, las competencias están centradas en el desempeño idóneo. No podemos hablar de competencias, no podemos hablar de calidad en la enseñanza, no podemos hablar de modificar nuestros hábitos, ¿no? Frente a la enseñanza, si nosotros no estamos apuntando a que el resultado sea la observación de un buen desempeño del egresado del estudiante. Pero no es solamente el desempeño como tal, porque frente a un desempeño uno podría calificar, ¿es un desempeño acertado o no está acertado? ¿Es un desempeño adecuado o inadecuado? Sino que el desempeño tiene que ser idóneo. Y aquí entra la palabra y la conceptualización de lo que significa idoneidad. O sea, tengo que apuntar en el logro de competencias a lograr que el desempeño de mi egresado, de mi estudiante, sea un desempeño idóneo. ¿Qué implica para ese desempeño idóneo? Tiene que implicar responsabilidad